Buenas tardes, hermanos, bienvenidos a la casa del Señor en este domingo 7 de agosto del año 2022. Vamos a dar inicio a nuestro culto de adoración. Dice el salmista: con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia. Vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a tener una oración personal mientras escuchamos las notas musicales. El llamamiento a la adoración lo encontramos en el libro de los Salmos, el capítulo número 143. Salmos, en el capítulo número 143. Vamos a hacer esta lectura en una forma alternada. Es un salmo de súplica, de liberación y dirección. Es un salmo de David. Salmo número 143, la palabra de Dios dice: Oh Jehová, oye mi oración, escucha mis ruegos, respóndeme por tu verdad, por tu justicia. Porque ha perseguido el enemigo mi alma, ha postrado en tierra mi vida, me ha hecho habitar en tinieblas como los ya muertos. Me acordé de los días antiguos, meditaba en todas tus obras, reflexionaba en las obras de tus manos. Respóndeme pronto, oh Jehová, porque desmaya mi espíritu. No escondas de mí tu rostro, no venga yo a ser semejante a los que descienden a la sepultura.
Líbrame de mis enemigos, oh Jehová, en ti me refugio. Por tu nombre, oh Jehová, me vivificarás, por tu justicia sacarás mi alma de angustia. Amén. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, cuán grande es tu nombre en toda la tierra, Padre. Señor, como dice el salmista, cuando vemos todo lo que tú has creado, como Señor tú has fijado reglas, instrucciones, Señor, vemos tu providencia, vemos ese cuidado que tú tienes para todo lo que tú has creado, Señor. Y Padre, como seres humanos, como hijos tuyos, Señor, nosotros tenemos el fin de alabar y bendecir tu nombre. Reconocer tu grandeza, Padre Celestial, reconocer que todo viene de ti y que tú eres un Rey soberano, Señor. Por eso te alabamos, por eso te bendecimos, por eso nos congregamos, Señor, como hermanos, como familias, a alabar y a bendecir tu nombre, Señor. Quédate con nosotros, Señor, bendícenos y que también estemos atentos a tu palabra, Padre Celestial. Te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Así puestos de pie, vamos a buscar en nuestros himnarios el himno número 11. Tu palabra santa llama. Tu palabra santa llama a todo hombre pecador, para darle siempre a calma y llenarlo de tu amor. Si la acepta con el alma, sentirá su corazón que de veras tú le amas, oh divino Salvador. No entienda todo pasará, solo tu palabra eterna por los siglos durará. Tu palabra santa es verdad, es vida, es luz, que ilumina toda hora, hasta donde se hallas tú. Haz que tenga yo la honra de llevar siempre tu luz y alcanzar así la gloria donde moras, mi Jesús. No incluyas mar y tierra, todo pasará, solo tu palabra eterna por los siglos durará. Palabra es pan de vida, es de fe. Cuando llega al alma herida, le da alivio, le da paz. Todo aquel que la recibe, nunca morirá, porque tú le quieres vida, toda eternidad. Cielo, estrella, mar y tierra, solo tu palabra, solo tu
Vamos a buscar en nuestras Biblias el Evangelio de Lucas, en el capítulo número 9. Lucas capítulo número 9 y los últimos versículos del 57 al 62. El mensaje de esta tarde tiene como título El llamado de Dios, a cargo del pastor Marcos Real Avelino. Libro de Lucas capítulo 9, versículos 57 al 62. Vamos a hacer esta lectura todos juntos. Lucas 9, del 57 al 62, la palabra de Dios dice: Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: Las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro: Sígueme. Y él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi Padre. Jesús le dijo: Deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro: Te seguiré, Señor, pero deja que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Amén. Nos sentamos, preparamos nuestros corazones para escuchar el mensaje de esta tarde. Nuevamente, hermanos, buenas tardes. ¿Cómo están, hermanos? Qué bueno. El tema a compartir con ustedes, el título del tema, el llamado de Dios, responde a ese conocimiento que el Señor da a nosotros, a nuestra vida, y en ese conocimiento recibimos ese llamado. Y la cita que ya se leyó y que vamos a meditar en ella, y otra cita más que tengo, que se las voy a compartir, responde a ese llamado, pero también un contraste entre los que le querían seguir y aquellos a los que Jesús llama. Dentro del desarrollo de nuestra vida cristiana existen características que nos acompañan en la iglesia, en el caminar diario. Y estas características que nos acompañan muchas veces, hermanos, son contrarias o se oponen a lo que Dios quiere de nosotros. A veces lo que Dios quiere para nosotros no es lo que yo quiero para mí. Y es sorprendente, porque cuando tú le dices a una persona el Señor solo te va a hacer bien y no mal, al principio la persona puede decir, sí, está bien, pero en la práctica o en la vida diaria normalmente tendemos a rechazar lo que Dios nos ofrece. Y dentro de ese llamado y ese caminar diario de la iglesia, estas características o formas de ser de nosotros nos acompañan toda la vida. Muchas veces pensamos que estas formas de pensar o características deben de ser como yo creo, como yo pienso dentro de la iglesia. Pero viene Jesús y nos habla cómo es que Él requiere de una persona para que trabaje con Él. ¿Cómo es que Jesús necesita de obreros? Cantábamos hace un momento. Cristo está buscando obreros a su mies que quieran ir con Él. Leíamos Jeremías y y veíamos ese llamado. Pero Jesús va más allá. Jesús es un poco más duro en el llamado que Él hace. Los evangelios nos narran la historia de cómo Jesús llamó a la gente que le iba a acompañar en su ministerio.
Especialmente Marcos en el capítulo 2, versículos 14 nos hablan de un hombre llamado Leví, Mateo, que se sentaba al banco de los tributos, cobrador de impuestos. Jesús pasa y le dice: sígueme. Y dice la Biblia que se pone de pie y le sigue. Y decía hace un momento, no es casualidad, no es porque se haya movido en emoción, porque mucha gente se mueve de esta manera. La gente quiere estar donde hay algo que se está moviendo enorme, campañas masivas. La gente quiere ser parte de algo que está creciendo, de algo que se mueve, de algo que llama la atención. Pero la gente no quiere ser parte, la mayoría, no digo esta iglesia, la mayoría de la gente no quiere ser parte de algo pequeño. Donde hay milagros, la gente quiere ser parte de los milagros. Donde hay movilización de jóvenes y que se está haciendo algo, la gente quiere ser parte de esto. Pero Mateo estaba sentado haciendo el trabajo que le correspondía. Pasa Jesús y le dice: sígueme. Mateo no dice nada, dice la Biblia que le siguió. Si lo dejáramos así, diríamos, pues el llamado de Dios tiene que ser ciego. El llamado de Dios tiene que ser de esa manera. Entonces yo me siento mal porque no estoy siguiendo a Jesús como Mateo. Pero obviamente no responde a esto. El llamado no es en emociones. Dios no llama a las emociones. Dios llama a la convicción, llama al carácter, a que tengas en cuenta el trabajo que vas a realizar. Y entonces Lucas nos cuenta esa historia de 3 personajes, 3 jóvenes, 3 personas que le querían seguir. Y dice Lucas que dentro del desarrollo de Jesucristo, Él había hecho bastantes milagros, y ese es el contexto de milagros. Había predicado a las multitudes. La gente le quería seguir. Jesús era popular en ese tiempo, o para ese tiempo más bien. La gente decía: ¿dónde está Jesús? Y corrían y iban con Él porque había milagros. La emoción de los milagros, la emoción de la gente que le seguía, llevó a estos personajes a hablar de más. Porque pasa que a veces no medimos nuestras palabras, nos comprometemos, y luego cuando ya volvemos en sí decimos: híjole, ¿qué fue lo que hice? Me comprometí a llegar a la oración a las 10:30 de la mañana y no estoy yendo. Y luego los hermanos que están ahí se tardan bastante orando, y qué bueno, pero no estoy acostumbrado a orar, por poner un ejemplo nada más. Decimos sí y luego decimos no, o decimos no y luego decimos que sí. En ese contexto de milagros, Lucas nos cuenta esta historia, y entonces dice la Biblia, especialmente el Evangelio de Lucas en el capítulo 9 que ya leímos, versículos 57 al 62, dice: yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Te seguiré a donde quiera que vayas. La idea estaba bien. Cualquiera de nosotros, o el consistorio en la iglesia, cuando alguien surge dentro de la iglesia que quiere trabajar y que quiere ir, que quiere predicar y que quiere hacer algo por la obra, cualquiera se pone contento. Gloria a Dios, porque hay alguien que le nació el poder trabajar, porque estamos invitando y no hay nadie que quiera. Pero debemos recordar que el llamado lo hace el Señor. No es que yo quiera,
es que el Señor te llama. Por eso el título, el llamado de Dios. Y entonces le dice: te seguiré a donde quiera que vayas. A donde quiera que vayas. No había límites para este hombre, para este personaje. A donde sea que vayas, Señor. Jesús, pensamos, no pudo haber dicho: gloria a Dios, qué bueno que alguien, pero no lo hizo. ¿Cuál fue la contestación de Jesús? Las zorras tienen guaridas, y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Le está diciendo Jesús: lo que tú estás diciendo no tienes ni idea. Lo que tú estás pidiendo no lo has concebido claramente de lo que es el ministerio y el trabajo dentro de la iglesia o dentro de ese predicar de Jesús. No está siendo consciente porque no le responde como él quería. Las zorras tienen guaridas, y era cierto. Si alguien se preguntara o alguien preguntara dónde vivía Jesús, podríamos decir dónde tenía su casa Jesucristo, dónde vivía, dónde después de caminar horas y horas llegaba y decía: ay, me voy a acostar tantito, voy a reposar la espalda, voy a reposar los pies, hay que lavar los pies y voy a descansar y me voy a tener en casa llegando una comidita bien caliente, un cafecito, no sé. ¿Podemos decir eso de Jesús? ¿Dónde vivía? No tenía casa. Lo que él estaba diciendo era cierto. El joven pensaba que la vida era solamente ver milagros. Mucha gente piensa que el ver las actividades planeadas es el todo. No. Una actividad requiere de mucho tiempo, requiere de oración, requiere de paciencia. Y la gente cuando acude a la actividad solamente ve lo que ya está preparado. Pero antes de ello hubo trabajo. Los milagros no eran del todo. Si él se quedaba solamente con los milagros, cuando no hubiera milagros y vinieran los problemas, ¿qué iba a pasar? Iba a desistir. ¿Es parte del reino de Dios los milagros? Eran parte porque estuvieron ahí presentes, pero no eran del todo. Por eso digo que cuando nos acostumbramos solamente a las cosas buenas de la iglesia, cuando vienen las cosas complicadas, nos movemos. Y esto era lo que le estaba diciendo Jesús. Las zorras tienen guaridas, las aves de los cielos tienen un nido, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Jesús utiliza las zorras porque para el tiempo de él había muchos de estos animalitos que hacían sus casas en la tierra y tenían salidas por todos lados. Comían gallinas, comían conejos, comían lo que se les encontraba, se los llevaban a sus madrigueras y ahí se alimentaban. Las zorras tienen un lugar donde acostarse, tienen comida, yo no. Después, y dijo a otro: sígueme. El primero se apresuró a decir: yo te seguiré. Pero Jesús al segundo le dice: sígueme. El llamado de Dios: sígueme. ¿Qué es lo que pasa? Él le dijo: Señor, deja que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Veíamos en Reyes que Eliseo pidió, o el personaje que leímos pidió, ir a enterrar a su padre y hubo oportunidad de que eso sucediera, pero aquí no. ¿Por qué? Jesús es más duro. Jesús va más allá.
Pero por otro lado, Jesús estaba viendo realmente las intenciones de las personas. Veía las intenciones de esta persona. Este joven o este personaje estaba sujeto a las leyes y eran buenas. Mandaba que los hijos atendieran a los padres. En este caso él era el hijo menor, el primogénito, perdón. Y por ser el primogénito le correspondía cuidar del padre. Algunos dicen que el padre probablemente había fallecido y guardaban un año de duelo. Eso era algo normal, guardaban un año de duelo. Algunos otros dicen que no, que el padre todavía no moría y que el hijo estaba poniendo de pretexto que las leyes de los fariseos le obligaban a guardar, a estar con su padre hasta que él muriera. No era que el padre estuviera enfermo, no era que estuviera agonizando, simplemente lo que este personaje decía es: primero deja que muera mi padre y cuando mi papá muera, entonces te sigo. Jesús le dice: deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Por qué? El tiempo que Jesús tenía para preparar a sus discípulos era corto. No iba a estar 50 años con ellos. ¿Cuántos años iba a estar? Todos conocemos, aproximadamente 3 años. Y no era mucho el tiempo que él iba a estar. La urgencia de Jesús era preparar gente que pudieran seguir ese camino de él y que pudieran seguir con la predicación. No había tiempo. Probablemente por eso Jesús fue muy drástico, pero tal vez hasta exagerado. Lo demás era algo normal que se hacía y estaba bien. Pero Jesús le dice: deja que los muertos, es decir, hay más gente que puede hacer ese trabajo. Hay más gente que puede hacer lo que tú quieres hacer. Yo te estoy llamando a que hagas algo que necesita urgencia, que es urgente. Y que el llamado, hermanos, también es para nosotros. No hay pretextos, dice Jesús. Lo urgente se tiene que hacer. Lo demás se puede hacer con poco tiempo, con más tiempo, pero hay más gente que lo puede hacer. La Biblia sigue hablando, Lucas nos sigue narrando. Y entonces dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Otro personaje surge que no ha sido llamado, pero que cree que puede autollamarse él solo. Pero como el primero, pero aún peor, este personaje piensa que le puede poner condiciones a Jesús. Esta persona piensa que puede poner condiciones de cómo se deben hacer las cosas en la iglesia. Y Jesús le responde duramente. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Dentro de la iglesia, hermanos, el Señor nos llama. Dentro de ese llamado, el Señor no es exagerado. El Señor no es injusto. El Señor llama a la vida de las personas en ese conocimiento de su palabra. Estos jóvenes o personajes, el primero y el segundo, el tercero, creían que era su manera. Algunos dicen que probablemente eran gente que estaba llegando o estaba escuchando a Jesús. No tenían un pleno conocimiento. El segundo era el que tenía el conocimiento, pero no quería seguirle y ponía pretextos. La iglesia muchas veces está llena de este tipo de gente o de esta gente. Gente que tenemos conocimiento, pero no queremos obedecer el llamado de Dios. El Señor de manera continua está llamando a nuestra vida a predicar el Evangelio, a ir a los necesitados, a ir a los huérfanos, a ir a los encarcelados, a ser compasivos, a mostrar misericordia,
amarnos como hermanos, porque eso somos hermanos, somos hijos de Dios, somos hijos de Jesucristo. Él derramó sangre por nosotros. Y el Señor de manera continua está llamando a nuestra vida. Pero muchas veces, como este joven, el segundo, pero deja primero que haga esto, y la iglesia vive una especie de decadencia, hermanos, una especie de enfriamiento, una especie de decadencia espiritual, lo voy a decir de esa manera, porque tenemos el conocimiento, si conocemos las Escrituras, porque nos damos cuenta cuando alguien predica, lo primero que podemos decir, creo que el hermano no predicó bien, y probablemente lo digan de mí, tal vez, o probablemente de los hermanos que vienen, y nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque sí tenemos el conocimiento. Pero ¿qué pasa entonces? ¿Qué pasa en la iglesia, hermanos? ¿Cómo entendemos el llamado? No es condicionar lo que ya Jesús está escrito. Pudiéramos decir, Jesús, pero eres exagerado. Ve, este primero te está diciendo que quiere, y tú ¿cómo le respondes? El tercero también tiene toda la intención de ir, y ve la respuesta tuya. No es congruente, no es lógico lo que tú estás haciendo. Desanimas a estos personajes. Jesús no está hablando a las emociones. Jesús está hablando al conocimiento. Yo estoy convencido de que tengo que predicar. Hay urgencia. La gente se está perdiendo. La gente se está yendo a una eternidad sin Cristo. Hay urgencia de llevar el Evangelio, de poder decir a la gente, mira, hay una eternidad, hay un lugar donde vamos a ir. Acepta el llamado del Señor, acepta la palabra. Y no voy a decir, hermanos, porque no me atrevo a decir que esta iglesia, hablando de manera general, muchas iglesias están entendiendo un llamado diferente, un llamado a como yo quiero, a como me acomodo, a como yo digo, a mis tiempos, a lo que yo creo, a lo que yo pienso. Y no es así. Regresamos a la cita con Mateo, y fíjense en lo que sucede con él, capítulo 2, versículo 14. El Señor pasa y le dice a Mateo, sígueme. Y como dijimos que no es un llamado a las emociones, ¿qué fue lo que pasó con Mateo entonces? ¿Cómo fue que responde a ese llamado? Resulta que Jesús le gustaba mucho predicar en Galilea, cerca del mar de Galilea, el lago de Galilea. Mateo se sentaba muy cerca donde Jesús predicaba. Mateo de manera continua oyó el mensaje, vio los milagros también, veía a las multitudes llegar con Jesús con tanta necesidad. No fue emoción, ni fue casualidad. Mateo fue instruido. Pudiéramos decir, Mateo tenía una vida resuelta, tenía un buen trabajo, ganaba buen dinero, tenía una buena familia, una buena posición dentro de la sociedad, era reconocido dentro de la sociedad. ¿Qué le faltaba? Siempre, hermanos, las cosas que el mundo nos ofrece no nos llenan. Siempre va a haber un vacío en el corazón, para todos. Porque ese vacío solo lo llena el Señor Jesucristo. Nadie lo llena. El trabajo, la popularidad, nadie lo llena, no puede llenarlo. Por poco tiempo tal vez puede pasar. Me siento bien estando con mis amigos, estando en el trabajo, tomando el cafecito con otras personas, y yendo a una fiesta, yendo al parque, yendo a nadar, me siento bien.
Pero siempre que llegues a tu casa, o por tiempos cuando llegas a tu casa, te vas a decir, ¿y ahora qué sigue? Porque no me siento completo, porque hay un vacío en mi corazón que no lo va a llenar nadie, solo la paz del Señor. Mateo fue alimentado por esa palabra, por esa paz. Por ello, cuando el Señor le dice, sígueme, responde. ¿Por qué? Porque había una necesidad en él, había un vacío. Y respondió, sin decir nada, dice la Biblia, que le siguió. Y trabajó. Y hizo un banquete para decirle a los demás que el trabajo que él hacía ahora lo iba a dejar, porque iba a empezar uno nuevo. Hermanos, dentro de esto que estamos diciendo, del llamado de Dios, la llamada al seguimiento de Jesús responde a ese conocimiento. Otra vez lo voy a decir, porque sí lo tenemos todos, está ahí. Tal vez nos desanimamos, pero el conocimiento está ahí. Tal vez pasamos situaciones complicadas y sentimos que ya no vamos a poder, pero ahí está Jesús levantándonos, restaurándonos, ayudándonos, dándonos una manera diferente de ver las cosas. Ahí está Jesús, porque nos ama, porque nos quiere. Pero Jesús, lo voy a decir de la siguiente manera, para la mayoría de la gente, ir detrás de Cristo no es un ideal o un modelo a seguir. Hoy en día, que la tecnología ha avanzado tanto, la publicidad y el marketing nos ponen íconos, nos dicen a quién seguir, influencers, tiktokeros, nos dicen a quién seguir, cómo vestirnos, a quién ver. En el pasado ponían al hombre como mujeriego, parrandero y jugador. Y mucha gente tenía ese modelo y lo seguían. ¿Cómo eran los hombres en el pasado? Machistas, mujeriegos, parranderos y jugadores. Ese era el modelo que la televisión y los medios de comunicación ponían para seguir. Hoy en día, la tecnología ha avanzado tanto que la mayoría de la gente está en el internet navegando, jugando los videojuegos, y están los íconos ahí. Y la gente, la publicidad pone a los íconos para que los sigamos, pero Jesucristo no es un modelo a seguir. Podemos seguir a otros personajes en Instagram, y el valor tiene que ver cuántos seguidores tienes. Ese es tu valor. 1,000,000 de seguidores, no sé. Porque eso es lo que nos ponen para seguir. Eso es como los medios de comunicación manipulan la información y nos hacen hacer todo esto. Pero pensando en Jesús, para la mayoría de la gente, ir detrás de Cristo no es un ideal ni un modelo a seguir. Otras cosas sí, pero Jesús no. No es una causa por la que de un punto de vista humano merecería la pena comprometerse. Jesús no es una causa que merece la pena comprometerse. El llamado de Dios no nos llama muchas veces en esta manera humana de decir a comprometernos. Hoy en día, pensando en esta idea de las nuevas generaciones y las nuevas tendencias publicitarias, la gente es llamada a cuestiones sociales. Vamos a limpiar el parque, vamos a velar por los animales, por los perritos que no sean maltratados, y vamos a pugnar porque las cosas no estén así, vamos a cuidar la madre naturaleza. Pero comprometerse con Cristo no es una causa que la gente quiera hacer. Otras causas sí son buenas, pero Cristo no.
porque no es un modelo a seguir. Y debemos de darnos cuenta, hermanos, dentro de la iglesia hay una especie de enfriamiento espiritual. Está pasando esto. Como iglesia debemos de darnos cuenta y acudir al llamado del Señor que nos está diciendo: ven a mí. Le dijo a Pedro: dejarás de ser pescador de peces y ahora te vas a convertir en pescador de hombres. Tampoco nos está diciendo Jesús: deja tu trabajo, abandona todo. Para nuestro tiempo, el llamado tiene que ver a poner a Jesucristo en primer lugar. Determina poner a Cristo en primer lugar en tu vida, en la mañana, en la tarde, en la noche. Determina, ponlo en tu corazón en primer lugar, ponlo en tu conciencia en primer lugar, y será suficiente, porque todo el tiempo estarás pensando en predicar su palabra. Haz tus actividades, prospera, estudia, haz lo que tengas que hacer, pero pon a Cristo en primer lugar. El Señor está llamando a nuestros corazones a esto. El llamado de Dios es a eso, a glorificarle, a honrarle con nuestra vida, con nuestro testimonio, con nuestro ejemplo, con la manera en que predicamos, dónde nos encontramos, con las personas que nos conocen. Hay gente que puede pasar años con compañeros y nunca se enteraron que son cristianos. Y pasa en todo, yo no me escondo como pastor. Yo cuando era niño, obviamente yo no nací en un lugar cristiano, trabajé con un señor que yo lo conocí así como señor, el dueño del lugar. Y cuando pasan los años y yo me convierto al cristianismo, me entero que el hermano era pastor. Nunca me habló de Dios. Él era un pastor. Y lo voy a decir así, un pastor presbiteriano. Nunca me habló de Cristo. Yo dije, yo trabajé con él. Trabajé como 1 año y medio y nunca me habló. ¿Por qué? Tal vez me veía que estaba perdido, no sé. O tal vez decía, no tiene salvación, a lo mejor. Pero nunca me habló de Dios. Que no nos pase esto, hermanos. Que no nos pase. Siempre hay necesidad de la gente. Si vieras cuánta necesidad hay de la gente que necesita ser alimentada por la palabra. Si voltearas a ver esa necesidad de los niños, de los jóvenes, de los adultos, de los hermanos ya más grandes, hay necesidad. Muchas veces las iglesias pierden el tiempo peleando, haciendo cosas que no nos ha llamado el Señor. De verdad. A pesar de no haber crecido en el Evangelio, me ha tocado estar en muchas situaciones. Tengo un amigo, un pastor pentecostal, y en una ocasión la iglesia se dividió y estaban peleándose el auditorio. Unos se peleaban en la iglesia y otros se peleaban en el auditorio. Hermanos, era de pena, porque sacaron hasta machetes. A machetazos, a palos y a pedradas se estaban peleando. Y dices, es la iglesia. ¿Qué pasó? Pero muchas veces pasa precisamente, ¿por qué? Porque queremos imponer nuestras ideas y no puede ser posible. Tenemos que adaptarnos, sujetarnos a lo que Dios nos manda. No a lo que mandamos, yo voy a decirlo así, no, porque yo no mando en la iglesia. Yo soy el portavoz de la palabra, pero yo no mando en la iglesia. Que el Señor me libre de eso. Tampoco las autoridades mandan dentro de la iglesia. Nos sujetamos a Dios. Él es el autor de nuestra salvación. Como pastor, solo soy ese portavoz de la palabra, pero que el Señor me libre de un día hacer lo que acabo de mencionar, porque yo no derramé sangre por nadie. El Señor derramó su sangre, es su iglesia.
Las almas son de Él, no son mías. Bendecido y agradecido estoy con el Señor de que me da la oportunidad de ser pastor y de llevar esta palabra. Pero la iglesia, hermanos, no es para esto. El llamado de Dios, entonces, responde a esto. No es un premio por el cual hay que correr. No es un algo que nos lleve a ganar dinero, tal vez. Los corredores, 100 metros, 200, 300, corren por ganar algo. Pero el seguir a Cristo no es un premio por el cual me digan, mira, si le predicas a 20 personas en esta semana, la siguiente semana vas a tener 500,000 pesos. Pues voy y predico tal vez. No, el Señor no nos llama a esto. El Señor nos llama a amar su iglesia, a predicar su palabra, a ser compasivos entre nosotros, a ser misericordiosos, amarnos como hijos que somos, como hijos de Él, como hermanos en Cristo, amarnos, entendiendo que cada uno tiene diferente forma de pensar, porque nacimos en diferente cultura. Entendiendo esto, aún así debemos de amarnos, y entendiendo todos los demás que no puedo tener la razón, siempre en ese amor podemos caminar como iglesia y atender el llamado de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La característica de las personas que acompañaron a Jesús en su ministerio era que Él les llamaba y acudían y estaban con Él y estuvieron predicando y lo acompañaron. Aun aquel que dijo, Señor, yo te voy a defender con mi vida, aún mi vida pongo por ti. El Señor, por el ministerio que tenía y porque Él venía a ofrendar su vida, lo reprendió y le dijo, no sabes lo que estás diciendo, solamente te voy a decir que voy a rogar por ti, para que cuando pasen situaciones complicadas, no te falte la fe. ¿Por qué? Me vas a negar. Hay una emoción ahí que te mueve a hablar y decir demasiado rápido. No hables demasiado rápido, considera, piensa las cosas, medítalas. Y entonces, habla. Hermanos, el Señor está llamando a nuestra vida. Porque es su iglesia. Porque Él derramó su sangre por cada uno de ustedes. Porque Él quiere una iglesia santa. Una iglesia sin mancha, que cada día nos vayamos puliendo, que cada día vayamos dejando las cosas que no son del mundo, que son del mundo, pero que no son de Dios, que cada día vayamos siendo esa iglesia que Él anhela, ser iglesia. Y el llamado es a eso. El Señor nos llama a predicar su palabra y a vivir como Él quiere que vivamos. Lucas nos narra la historia de estos personajes. 2 de ellos no fueron llamados. Uno fue llamado, pero puso pretexto. Yo siento que mucha gente se queda como el segundo personaje. Sí, pero Señor, créeme que es complicado. Mira, es difícil. Mira, es que no hay tiempo. Mira, siento que la mayoría de la gente se queda como el segundo personaje. La idea es que seamos como Mateo. ¿A dónde hay que ir? Hermanos, tenemos que ir a predicar al hospital, no sé, fulano de tal. ¿Cuántos hermanos van? Y 20, 30, no hermanos, no tantos porque hay pandemia. Nada más vamos a requerir 10. Los demás 20 nos esperan, por favor. Para la siguiente van ustedes. Pero que haya ahí sí, que haya esa emoción. Esto es la iglesia. Y esto es por lo que Jesucristo, hermanos, fue a la cruz. Esto es por lo que sufrió el castigo, los latigazos.
con rumbo al Calvario en el Pretorio. Todo lo hizo por nosotros, por ese sueño de iglesia, una iglesia santa y sin mancha delante de Él. Esta es la idea de iglesia y ese es el llamado que Dios está haciendo a nuestra vida. Lo demás, pues va a estar ahí. Dice la Biblia que es necesario que el trigo crezca con la cizaña. Va a estar ahí. Los problemas, los chismes, las dificultades van a estar ahí. ¿Por qué? Aunque no quisiéramos, estamos sujetos a este cuerpo y no somos perfectos. Ofendemos, batallamos, dice Santiago, la lengua. Este pequeño miembro tiene un problema grandísimo, no se frena. Los caballos son frenados, pero la lengua del ser humano no es frenada. Habla. Y entonces ofendemos. Pero para eso está también el pedir perdón. Hermano, discúlpame, la regué. Estaba exaltado, venía en mis 5 minutos, no sé. Eso es la iglesia, hermanos. Y a esto nos está llamando el Señor. Llamando a ese conocimiento que tenemos. Un llamado a esa convicción. Un llamado a dejar las cosas que no nos edifican y buscar las cosas que sí son importantes. Eso es lo que está llamando el Señor a cada uno de nosotros. Tú puedes decir, como el primero, te seguirá donde quiera que vayas, pero ¿qué quieres, Señor? O el tercero, sí lo haré, pero tal vez como el segundo, pero es bueno. El segundo tenía el conocimiento, solamente había que instruirlo nada más. El segundo dijo, sí, pero deja primero que vaya en tierra mi patria. Era normal, pero estaba ahí. Y solamente necesitaba un empujoncito, una aclaración de cómo son las cosas en primer lugar. ¿Qué es lo importante y qué es lo secundario? Solamente es eso. Y yo creo que en la mayoría de los casos dentro de las iglesias pasa esto. Así que, hermanos, que el Señor bendiga su palabra y nos permita acudir a ese llamado y servirle. Que acabemos nuestros ojos leyendo su palabra, que acabemos nuestras rodillas orando al Señor, que acabemos nuestras manos trabajando en su obra y cuando seamos grandes digamos, Señor, como dijo Pablo, he terminado la carrera, he acabado lo que tú me has mandado. ¿Qué me espera? Dijo Pablo, me espera lo que tú me has prometido, la vida eterna. Que si los años se van y nuestra vida se va acabando y todo lo demás que nos acompaña porque se va acabando, sea en el Señor, sea para usarlo para su gloria. Que los dones los desarrollemos dentro de la iglesia. Señor, aquí está, tengo este don, aquí está, úsalo. El Señor no está peleado con que lo uses allá afuera, prospera, busca, trabaja, estudia, sal adelante, pero úsalo en la iglesia. Honra al Señor con eso. Y de esa manera entenderás que el Señor está llamando a tu vida, que el Señor está ahí llamando a tu corazón. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Continuamos entonces con